Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. El carácter del esfuerzo es otra metodología, además sacada del mismo laboratorio del que salió el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que viene del laboratorio de la Alavide de en este caso, Juan José González Vadillo y Juan Rivas, que tienen un libro muy famoso que tengo en la estantería que tengo por ahí a mis espaldas. Y antes de eso, antes de poder medir la fuerza basada en la velocidad, tenían otra forma de medirlo, el carácter del esfuerzo. Gabri, cuéntales un poquito aquí a mi gente qué es el carácter del esfuerzo o cómo lo definirías tú. Si quieres, yo luego acoto un poquito la definición si hace falta, ¿vale? Bueno, por así decirlo, un poco la metodología que acuñaron en su momento González Vadillo y todo su grupo de investigación, que de hecho está muy bien descrita en los libros, que es algo parecido a lo que hoy comúnmente se conoce como RID, pero no es igual. Tienen una idea así aproximada y básicamente lo que nos permite un poco, por así decirlo, es cuantificar un poco en base a la percepción del esfuerzo, por así decirlo, ¿vale? La cuantificación de la carga sin tener, entre comillas, medios tecnológicos. Recordemos que los primeros libros de Vadillo en concreto datan incluso de los años, bueno, no sé si incluso de los años 70 de las primeras, pero el más conocido, sobre todo, el primer monográfico que se lanzó creo que fue en el 91, previo a la Olimpiada del 92, que fue el monográfico de Vadillo, que ya en esa época ya te decía, si tuviéramos la posibilidad o la capacidad de poder medir en todo momento la velocidad instantánea, seguramente esa sería la métrica o, por así decirlo, la variable más precisa a la hora de cuantificar el efecto del entrenamiento. Entonces, pues básicamente ante esas limitaciones tecnológicas que había en ese momento, pues se ideó lo que es el sistema de carácter del esfuerzo. Hay distintos tipos, bueno, distintos tipos no, hay un tipo en concreto que lo podemos entrar a debatir para no meter tanta complejidad en el proceso, pero que nos podría dar un poco el carácter, por así decirlo, de la intensidad en base a una numeración, una escala de numeración. Vale, yo, bueno, por añadir un poquito, en este caso, el carácter del esfuerzo sería la diferencia entre las repeticiones realizadas y las realizables. Es decir, si hoy, por ejemplo, si nosotros con un peso X en sentadilla, vamos a poner un peso 50 kilos, somos capaces de realizar un total llegando a la extenuación de 12 repeticiones, el carácter del esfuerzo 6 entre paréntesis 12, pues sería un carácter del esfuerzo del 50% y significaría que tendríamos que realizar 6 repeticiones de 12 posibles. Según la metodología de González Vadillo, estas repeticiones siempre tendrían que realizarse a tope, completamente a tope, en la fase concéntrica, es decir, fase concéntrica a tope y, bueno, la fase excéntrica a ritmo normal, ¿vale? En un tiempo, en dos tiempos, como lo queramos llamar. La diferencia entre las repeticiones realizadas y las realizables, es decir, 6 entre paréntesis 12, se llama buffer, ¿vale? Es como lo han acuñado el término, sería ese margen de seguridad que dejamos. En el ciclismo, como bien nos insta el propio González Vadillo, deberíamos de trabajar con un RM entre el 55 y el 70%, por lo cual un carácter del esfuerzo muy típico sería trabajar, por ejemplo, con 10 repeticiones de 20 posibles aproximadamente, una cosa así, ¿vale? Incluso algo menos, porque, bueno, en este caso trabajar al 50% del RM no significa realizar el 50% de todas las repeticiones posibles, ¿vale? Que ahí alguno podría pecar. En este caso, si bien es verdad que con el trabajo de fuerza basada en velocidad con encoder podemos calcular nuestro RM, aquí no sería posible, salvo con un test de RM, ¿vale? Aquí lo máximo que podríamos hacer es sacar, vamos a poner que queremos trabajar con el 50% del carácter del esfuerzo, pues haríamos repeticiones hasta el fallo con un peso concreto, veríamos hasta dónde llegamos y trabajaríamos al 50% del total de repeticiones o cambiaremos el peso. Ejemplo, el que he puesto antes. Con 50 kilos llegamos a 12 repeticiones, ya no podemos más, pues trabajaríamos con 6 y trabajamos al 50%. Imaginaos que decimos, oye, no, pero yo quiero trabajar al 50% de 20 repeticiones totales. Pues tendría que bajar el peso y más o menos irías calculando. Problema, como cualquier metodología de entrenamiento basada en la percepción del sujeto, es un poco, como digo, difícil de controlar la carga, porque tú, ¿qué peso realmente crees que eres capaz de levantar 20 veces?
si nunca la has probado, si nunca has llegado hasta el fallo en las 20 veces, ¿no? No sé si os ha pasado con algún deportista que le cuesta un poquito coger el concepto o lo que sea. Lo Sí, yo normal creo a la que hora de trabajar con... Bueno, pero habla. nada, que yo creo que sí es un poco el principal limitante, sobre todo con gente que no está muy experimentada en el entrenamiento de fuerza, que cada vez menos, la verdad, por suerte, pero sí que es verdad que en el mundo del deporte de resistencia, pues no era muy común hasta hace pocos años que los deportistas pues estuvieran habituados, fuese que experimentados en el entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, sí que era un poco esa primera limitación, pero bueno, yo creo que al final con un poco de paciencia, de tiempo y pues, estar supervisando un poquito sensaciones, cuantificando quizás también cada sesión por los kilos, aunque sea algo secundario, pero asociar ese carácter del esfuerzo a los kilos levantados y ir poco a poco comparando y viendo la progresión, pues es clave para que el propio deportista pues también vaya asociando, ¿no?, ese carácter de esfuerzo a lo que debe levantar. Claro. Que yo lo que iba a decir que de forma general en gente novel lo que he visto la mayor parte de ellos es que se pasan, no son capaces de controlar ese carácter del esfuerzo correctamente y al final van el resto de la semana lastrados o limitados en los entrenos de ciclismo o de triatlón al que le toque por esta sesión de fuerza. Entonces muchas veces es mejor quedarse corto en un entreno de fuerza a hipotecar el resto de semana. Y más en gente novel que todavía no tiene ni control de la técnica del ejercicio bien, ni bien asimilado lo que es este carácter del esfuerzo que hemos comentado. De hecho, en muchas ocasiones puede ser también muy interesante el tema relacionado con, oye, que no es necesario en muchas ocasiones meter tanta carga. Una carga mínima es muy interesante muchas veces jugar con la técnica a altas velocidades. De hecho, José, en muchas ocasiones hemos hablado de la temática de, oye, cuando tenemos un deportista que la primera repetición de una sentadilla no es capaz ni de llegar a 1 metro por segundo, y es que se está pasando algo a nivel coordinativo y de movilidad que nos está ya indicando que la cosa no va bien en términos de fuerza técnica. Habrá que primero trabajar esa parte relacionada y a partir de ella incrementar la carga, pero en trabajo de fuerza en muchas ocasiones es más preferible quedarse corto que pasarse. Incluso en el entrenamiento en general podríamos decir, ya tendremos tiempo de aumentar las dosis de la intensidad, pero siempre es preferible quedarte corto que pasarte. Claro. De tal manera, yo ahí no voy a poner una nota discrepante porque siempre es bueno poner una nota discrepante para que luego lleguemos a un consenso intermedio. Yo he tenido los dos casos. He tenido gente con muy baja fuerza que se solía pasar en el trabajo de fuerza y he tenido gente con alta fuerza que se solía quedar corto en el trabajo de fuerza. Os pongo el ejemplo, gente con FRC muy altos y con sprints muy fuertes que me trabajaba con menos peso del que debía cuando hemos empezado a trabajar con encoder y gente mucho más diésel que trabajaba con pesos más altos de la cuenta, que cuando hemos medido con encoder el peso que estaba cogiendo iba demasiado lento. Entonces, bueno, sí, lleva razón, quizás la experiencia de Jesús esté un poco, no sesgada, sino que esté un poco más adaptada al segundo perfil que he descrito, es decir, la típica persona diésel que va al gimnasio, ejecuta sin hacer la máxima velocidad, por lo cual se va como guardando algo, entonces al final pues termina ejecutando con más peso del que debe. O sea, y sin embargo la persona que trabaja con, es decir, que tiene más fuerza, pues a lo mejor termina cogiendo menos peso del que debe. De hecho, hasta tal punto que he llegado a ver gente que con 95 kilos en sentadilla te mueve 0,85 metros por segundo. Bajando muchísimo. O sea, y eso son velocidades muy, muy altas. Y antes de eso, trabajar con la sentadilla con 60 kilitos. O sea, y ya terminan trabajando con 95. Entonces, pues sí, yo me he encontrado con los dos casos. Yo creo que también, esto no es siempre así, ¿no?, pero un poco a nivel general, lo que pasa es que con el segundo tipo de deportista que has comentado, José, más oxidativo, pues suele ser normalmente alguien más fino o al menos que no tiene tanta musculatura. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pone en la barra de sentadilla pues suele ser muy poquito peso. Entonces, eso a nivel visual y lo que uno asocia a estar haciendo algo de esfuerzo, pues claro, no es lo mismo ver la barra con 5 kilos que ver la barra con 60, ¿no?, que ya por lo menos son varios discos. Entonces, yo creo que eso también puede influenciar un poco, como he comentado antes, ¿no? Cuando alguien no está habituado a entrenar al gimnasio o no sabe bien cómo hay que entrenar la fuerza para un deporte de resistencia,
pues suele cometer el error tonto de, como tú has dicho, ¿no? Quedarse corto por arriba o por abajo. Yo creo que todo viene un poco de tener que educar bien al deportista en cómo queremos cómo hay que hacer, mejor dicho, el trabajo de fuerza. Vale. Bueno, ya por dar un poco una receta, porque siempre está guay dejar recetas por aquí y que la gente pueda utilizarlas. Hace mucho tiempo hicimos un podcast o un vídeo, no lo recuerdo muy bien, donde hablamos de un paper que llevo buscando un rato y que no encuentro, por cierto, que no, bueno, básicamente decía que la forma más fidedigna de replicar el entrenamiento basado en la velocidad haciendo carácter del esfuerzo era disminuir el número de repeticiones por serie, y además concuerda muy bien con pérdidas de velocidad bastante bajas, ¿vale? Con un volumen total de unas 20 a 30 repeticiones, en este caso en el paper eran 24, ¿vale? Por lo cual lo que hacía era meter un 6x4, 6 series de 4 repeticiones con un carácter del esfuerzo de 4 de 20. Es decir, un peso que puedas movilizar unas 20 veces, lo mueves solamente 4 veces a la máxima velocidad, 6 series. De hecho, lo voy a dejar escrito en el chat, justo como sería, ¿vale? Que es 6x4 de 20. Así es como se expresaría ese entrenamiento con 1,5 minutos a 2 minutos de recuperación, ¿vale? Simplemente para que tengáis un poquito idea de cosas que se hacen en ciencia y que, bueno, que en este caso funcionan. Sería un poquito lo que los autores de ese paper determinaban que se parecía más a un entrenamiento basado en la velocidad. Y bueno, para que lo tengáis ahí como receta. ¿Cuántos días a la semana este tipo de trabajo? Bien controlado, como poco 2 se puede meter. Sí, hombre, habría que ver, por supuesto, ¿no? La disponibilidad del deportista y tal. Yo creo que como ha hecho Jesús, idealmente 2. Creo que es una buena recomendación. También depende un poco del momento de la temporada, pero en general 2. Ok, perfecto. Sí, bueno, mi idea es exactamente la misma. Yo creo que dos entrenamientos semanales de fuerza pueden ser suficientes. Se pueden conseguir mejoras significativas en la potencia máxima y en otras fases del perfil de potencia. De hecho, ahí hicimos un podcast porque siempre al final ya hemos hecho muchas cosas en el pasado, que parece que no hemos hecho nada en YouTube, pero tenéis, creo que, vídeos bastante buenos explicando contenido de alta calidad. Tenéis un podcast sobre los efectos del entrenamiento de fuerza a largo plazo, sin grupo control, todo hay que decirlo. Es decir, es efectos de entrenamiento de fuerza en unos ciclistas, ¿vale? Y, evidentemente, aunque no se puede establecer una causalidad en que el entrenamiento de fuerza sea el que mejora las diferentes variables del perfil de potencia, sí que establece una correlación positiva entre meter fuerza dentro del entrenamiento y la mejora de los datos, ¿vale? Es un estudio a largo plazo que incluye una temporada completa. Lo tenéis dentro de nuestro canal de YouTube. Si puedo ahora, mientras explicamos otro tema, lo busco y lo dejo en la descripción, ¿vale? Para que podáis verlo también.